Guerrero le tocaron 45,000, a Michoacán alrededor de 40,000 toneladas, a Morelos 30 y tantas mil. Entonces todo donde se concentraban los procesos electorales, curiosamente, ahí fue donde se fueron los grandes volúmenes de fertilizantes. Este año igual, la gran partida del incremento del presupuesto es para fertilizantes. Otro programa que está teniendo grandes partidas presupuestales, Sembrando Vida. Yo quisiera que se hiciera una auditoría al programa Sembrando Vida del Sureste, porque sumado al daño ecológico que hizo con el Tren Maya, este programa también ha desvirtuado el objetivo con el que se instauró. Tengo noticias, yo trabajé en Campeche en 1979, conservo algunos amigos y me dicen, no, Soto, aquí la raza está tumbando los árboles para poner nuevos y que nos den una lana. Así de valles de Yojaltún, de Tzna, de Calquín. Es preocupante que se haya abandonado el tema de la investigación agrícola a los niveles que se tuvo antes. En los años 60, 70, 80 fue orgullo México a nivel mundial. Aquí cerquita tenemos en el Valle del Yaqui, el Ciano, donde el doctor Norman Borlaug obtuvo el Premio Nobel de la Paz por las investigaciones que hubo en el desarrollo de nuevas variedades, principalmente el triticali, reducción de la estatura de las variedades de trigo para evitar los acames en los momentos del riego, donde vinieron hindúes, franceses, donde todo el mundo venía a aprender en el Ciano. ¿Dónde está el programa de extensionismo agrícola? Yo preguntaría. Recordemos que antes el gobierno del estado participaba con partidas especiales para apoyar a los agricultores en que tuvieran supervisión agronómica. Hoy esos programas han desaparecido y la supervisión agronómica se da a través de las parafinancieras en el mejor de los casos, y en otros el productor es un costo directo a su operación. En fin, se han sumado los factores de falta de financiamiento con tasas que fomenten desarrollo, factores climatológicos, falta de seguros agrícolas, falta de esquemas de comercialización. ¿Y a qué nos ha llevado todo esto? 5 millones de hectáreas se han dejado de sembrar en México, derivado de la ineptitud e irresponsabilidad del gobierno federal para atender el campo mexicano. El 23, en su conjunto, todas, sin excepción, todas las organizaciones campesinas le pidieron a los diputados federales de Morena que reconsideraran la asignación de las partidas, que era un dineral lo que se estaba yendo a fertilizantes y se estaba dejando de apoyar el esquema de comercialización, entre otras cosas. Se estaba dejando de ejercer programas concurrentes, como recordemos aquel 80-20 que se tuvo en la época de cuando el ingeniero André Tejas era delegado de la SARS aquí en Baja California, que el gobierno federal ponía 80 pesos y el gobierno del estado 20 pesos y llegó a capitalizar con más de 200 millones de pesos en esquemas productivos. Y a largo plazo, como lo mencionaba hace rato, las obras de captación de agua, corrales de manejo, entre otros, ¿verdad? Entonces, se hizo el reclamo ante los diputados de Morena, pero pusieron oídos sordos y la respuesta era: nosotros no le vamos a mover ni una coma, ni una paréntesis, nada a la presentación que hizo el Poder Ejecutivo. Y ahí están los resultados, que cada vez más la tierra que se deja de sembrar en México es mayor y nos estamos haciendo peligrosamente dependientes del exterior. Estamos importando maíz, como les decía, estamos importando frijol, estamos importando avena, estamos importando los aceites, las oleaginosas, y todos con incremento, todos con incremento, derivado de algunas cosechas muy buenas, por cierto. De los pocos que mostraron reducción en importaciones fue el arroz. Empiezo a hacer una pregunta. Sí. El presidente Obrador ha reiterado o ha insistido en que parte de su proyecto, su programa de gobierno es hacer el campo autosustentable, precisamente ser menos dependiente de importaciones. Con este escenario que usted nos dice, definitivamente estamos dando lo contrario. Mira, él critica mucho el modelo neoliberal. No voy a convertirme en abogado del diablo y defenderlo, pero los hechos ahí están. Financiera rural. La piedra angular de un modelo neoliberal es la fuente de financiamiento para la sociedad en su conjunto.
Para el campo desapareció la financiera rural, que era la banca de desarrollo, y lo dejó a todo el productor a merced de parafinancieras y de la banca comercial. Desapareció los esquemas de protección al campo en su comercialización. Desaparece el seguro agrícola, desaparece la investigación agrícola. Entonces, una cosa es lo que él diga o lo que él dijo que iba a hacer, porque ya terminó su sexenio. Hay que ser realistas. En resultados para la agricultura, el sexenio de López Obrador ya concluyó con una desgracia para el campo mexicano. Ha sido la peor desgracia en las últimas 6 administraciones para el campo mexicano, la actitud irresponsable y se negó a un diálogo, negado a un diálogo, donde se negó a que se diera un diálogo respetuoso y con tolerancias mutuas para aclarar diferencias, para buscar coincidencias, para pasar de la idea al hecho. López Obrador se negó al diálogo con el sector campesino de México, porque no quiso aceptar el error que tuvo para el sector campesino como lo tuvo para el sector salud. Oídos sordos es lo que tenemos en Palacio. En concreto, ¿qué es lo que le va a pedir a la próxima administración? ¿Perdón? ¿Qué es lo que, en concreto, a su criterio, qué es lo que quiere ver en la próxima administración o qué es lo que va a solicitar? ¿Qué me gustaría ver en la próxima administración? Me gustaría ver, primero que nada, una recomposición total de la política agropecuaria. Instalar una fuente financiera, que volviera el seguro agrícola, que se fortaleciera la investigación agrícola, que se fomentaran programas de asistencia técnica en el campo, que se fortalecieran las infraestructuras y algo muy importante, que se hagan políticas que se ajusten al cambio climático. Es una situación innegable el cambio climático y las sequías ya empiezan a impactar. Ya empiezan a impactar. Que se le dé mantenimiento a las obras de infraestructura hidráulica del país, que los presupuestos se asignen y se vigilen en el sector primario. El sector primario de la economía es el campo y ahí es donde se tiene que atender. Eso me gustaría. Responsabilidad, apertura al diálogo. Y eso no lo vimos desgraciadamente en esta administración, que ya está por irse. Gracias. Oye, Mario, Sí. de acuerdo a lo que dices ahorita, es una desgracia para que se vayan, porque no han hecho nada, ni los diputados ni los senadores. Es más fuerte la pluma que la espada. El voto se tiene que orientar a quienes hayan demostrado experiencia, capacidad y voluntad al diálogo. Voluntad al diálogo. Podemos tener ideas diferentes, pero tenemos que buscar una coincidencia ante un objetivo superior, que es evitar que siga ya no la desgracia, ya es tragedia en el campo de México. Ya es tragedia. La política de López Obrador supuestamente va dirigida a los que menos tienen, a los micros, por así decirlo, y pues en cierta manera hace como entrever que lo que no está de acuerdo él es en los pues grandes agricultores o latifundistas del campo, y por eso el tipo de políticas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, primero que nada te comento que hace unos días tuvimos una reunión de todas las más de 100 organizaciones campesinas en la Ciudad de México. Todas ellas coincidimos en que se debe de apoyar al pequeño y mediano productor, pero en los hechos, no en el dicho. Vuelvo a insistir, ¿dónde está una fuente de financiamiento que los apoye? ¿Dónde están esquemas de comercialización? Además, recordemos que en México México se divide por regiones. La región Pacífico Norte, que podríamos decir Sinaloa, Sonora y Baja California, junto con el Bajío, Jalisco y Guanajuato, los estados ahí del centro del país, somos el granero de México. Es donde en el caso muy particular del ¿Somos maíz, o éramos? Somos todavía. Te voy a comentar, por ejemplo, en el caso del trigo, en México, Sonora produce 3 millones de toneladas de trigo. Baja California el año pasado aportó fueron 39, pues alrededor de 245, 250 mil toneladas. El Bajío otro tanto. Entonces, maíz, Jalisco, Veracruz, pues son los Sinaloa, y Sinaloa son los que aportan. Entonces, consideramos que es injusta la calificación
peyorativa y grosera que hizo el presidente, de que los agricultores del norte son coyotes, corruptos, abusones. No, señor presidente, está usted totalmente equivocado. Véngase a ver cómo se trabaja aquí en el norte. Si alguien tiene un tractor grande es porque pidió el crédito, porque batalló para pagarlo. Si tiembra 100, 150 hectáreas es porque supo organizar su trabajo y no vivió del coyotaje. Los programas de apoyo social del gobierno son universales. No puede hacer una selectividad. Coincido en que se debe de apoyar al pequeño y mediano productor en mayor sentido, pero no descuidando y afectando a los que producen la columna vertebral de granos en México, que son los estados que he mencionado. Vamos a tratar de temas del campo para Xochitl Gálvez, ¿no? Mira, ¿en qué va a consistir tu labor? Mira, yo creo que más que nombramiento o enlace es una voluntad manifiesta que tiene la amiga Xochitl Gálvez en mejorar las condiciones del campo. Platicamos como les decía, entre 32 organizaciones campesinas, y la idea es ir analizando la problemática propia de cada estado. No podemos formar un mosaico general. Campeche tiene una problemática, Yucatán tiene otra, Veracruz tiene otra, las condiciones de Baja California y Sinaloa son diferentes. Entonces, más que un nombramiento, es una invitación a que trabajemos todos con la experiencia que se tiene y sobre todo escuchando a los principales actores, que son los productores. Nadie va a saber más que el que ha sufrido en carne propia el acame del trigo en el último riego, que no le caiga humedad en la alfalfa, que se pudra la cosecha porque no la pudiste levantar, que se te chorree el algodón porque no piscas y te llovió. Son detalles que el productor tiene que platicarse, tienen que analizarse y elaborarse propuestas de manera conjunta. Algo que ha sido una norma de vida y se reitera es de que no se vale criticar sin proponer. Y no se vale proponer sin escuchar. Entonces la piedra angular es el diálogo entre todos los productores de todos los niveles para poder diseñar una nueva estrategia, ya que la actual, y reitero que afortunadamente está por terminar, le hizo un daño que es reparable el daño que le hizo esta administración, pero que se tiene que trabajar desde ya. Te hablabas de 5 millones de toneladas que se dejaban sin que sembraran en el país, ¿no? Sí, de hectáreas, sí. Hectáreas, ¿no? Y en Baja California, ¿cómo andamos? Bueno, pues solo de trigo se dejaron de sembrar 9,000. Mira, vamos a cerrarla en 10,000. De algodón ya son muchas menos hectáreas. Vamos a esperar a ver este ciclo cuánto se reduce, porque los precios internacionales están apenas en el nivel de compensación entre costo de operación y mercado internacional. Ese es un tema también que Chihuahua dice el modelo neoliberal, pero si estás dejando en manos del mercado internacional, de las bolsas de valores, las cosechas de los mexicanos sin que tengan un soporte de apoyo para el desarrollo, entonces no hay nada. López Obrador es un neoliberal de closet. Respecto a la infraestructura hidroagrícola de Valle Mexicali, que esa ya pues, tiene más de 50 años, ¿no? Sí. Ya está colapsada, ¿no? Fíjate qué oportuno es tu comentario. Hace unos días escuché una propuesta y me pareció muy lógica. Las venas de 2.300 kilómetros entre el ramal principal y secundarias que cubren el Valle de Mexicali necesitan atención urgente. Después del temblor, si bien es cierto, hubo canales que quedaron destrozados, también hubo otros que quedaron con levantamiento de losas, ayasolves. ¿Qué propondría? Reiterativa mi adhesión a una propuesta que el agua es una responsabilidad de toda la sociedad, no nada más del agricultor. ¿Por qué no fijar una cuota a las tomas de agua, una cuota anual de 10 pesos, de 15 pesos, y que esos fondos sean aplicados irrestrictamente en el mantenimiento de la red mayor? Tijuana también que se sume a esto, porque de aquí se lleva el agua al río Colorado. Que se integren tecnologías de mejor uso y aprovechamiento. Tenemos el Río Nuevo, que descarga, si no me falla la memoria, 8 metros cúbicos. Hijo de la mañana, ¿por qué no reciclar? Fíjense, en Israel, por ejemplo, el 90% del agua de la agricultura proviene del reciclaje de urbano.
De uso urbano, el uso urbano de Israel recicla el 90% de su agua para llevarla al sector agrícola. Fíjense nada más, qué chulada, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué tenemos? Oye, ¿ya paraste la candidatura del Distrito 1 o ya no? Mira, ese es un Tema electoral. tema electoral. Yo soy muy respetuoso de los tiempos. Ahorita lo único que me amarro son los zapatos en la mañana. Los diputados, entre ellos diputados y senadores, entre ellos Manuel Añorbe, Beatriz Paredes, Carolina Villano, Mario Zamora, entre otros, planteábamos una serie de opciones. El capítulo 4000 de la Ley Federal de Hacienda marca transferencias, apoyos, subsidios y otras ayudas. Ese capítulo, ahí se podría hacer transferencias de partida para poder solucionar el problema que se presentaron en los trigueros. Realizamos pláticas con el vicepresidente de la industria harinera y le decíamos, si bien es cierto la compensación universal desapareció, ¿por qué no pedir que los diputados aprueben la Comisión de Hacienda, planteado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, un bono de reducción? Es decir, el trigo de Mexicali, exclusivamente el trigo de Mexicali, reúne características especiales por su clima, en valor proteico, coloración de las pastas y harinas, la facilidad de cocimiento, entre otros. Entonces, ¿por qué no darle un bono adicional al trigo cristalino exclusivamente? ¿Por qué no darle un bono especial al trigo cristalino de 800 pesos por tonelada? Y que ese bono que tu industria le estás dando al productor se transforme en un bono de deducción fiscal en tu declaración de marzo del año siguiente, para que se te deduzca de los impuestos a pagar. Hubo recepción por parte de la industria harinera, no lo vieron con malos ojos, al contrario, porque pues ellos quieren seguir manteniendo su planta. ¿Y qué pasó? Se quedó en comisiones. No aceptaron porque no fue idea de ellos. Tristemente, ahora sí que la politiquería que tanto menciona el presidente, la aplicaron sus propias huestes. Una pregunta que creo que para todos es muy importante. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones de agricultores o con los hijos de los agricultores que, como dicen allá en antaño, todavía tenían la querencia de la tierra? Fíjate que tristemente lo tenemos que comentar, no ha habido el relevo generacional. Ya no hay arraigo. Sí hay, pero no en los niveles que quisiéramos. Ahorita la mayoría de los agricultores superamos los 50 años de edad. ¿Por qué? Porque consecuencia del mismo éxito, aunque parezca contradictorio. ¿Por qué? Porque ya mi papá, que es secretario, me dio la oportunidad de ser abogado, pues me voy a la ciudad. Sí. Algunos sí se quedan a trabajar la parcela, pero las condiciones, ¿a qué me voy a quedar? ¿A perder? ¿A qué me voy a quedar si no hay crédito? ¿A qué me voy a quedar si no hay apoyos a la comercialización? ¿A qué me voy a quedar si batallo para regar? ¿A qué me voy a quedar si no tengo dinero para rehabilitar o comprar nueva maquinaria agrícola? No hay apoyo por parte del gobierno federal y en gran medida es el responsable de que no haya ese relevo generacional. No estamos transfiriendo culpas, que quede muy claro, pero cada quien debemos de tomar la parte de responsabilidad que nos toca. Esto de la devaluación del dólar, el superpeso, el fortalecimiento del peso, ¿ha generado beneficios o cuál es tu consideración en este aspecto, tanto como agricultor como en lo general? Bueno, primero tendríamos que analizar las causas del por qué está el superpeso. Nos podríamos remontar a la medida que tomó la administración del doctor Ernesto Zedillo de disasociar la paridad de la Secretaría de Hacienda y transferirla al órgano autónomo Banco de México. Él es el que fija las políticas cambiarias. Segundo, el diferencial de las tasas de interés. Mientras nosotros tenemos tasas de interés arriba del 11% de rendimiento, en otros países, particularmente Estados Unidos, andan en el 6, 7 máximo. Entonces eso hace más atractivos los capitales. Ojo, fíjate que cómo se aprende de los errores. En la administración de Zedillo salieron esos capitales porque no tenían restricciones, podían entrar y salir a la hora que quisieran. Se hizo una modificación
y ahora sí tienen una limitación para evitar una fuga masiva de capitales y que pudiera afectar esa evaluación. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha beneficiado en el mayor número de exportaciones. Y aquí fíjate, voy a abrir un paréntesis, dicen, el sector agropecuario tiene la balanza comercial. Sí, pero el sector agropecuario lo que está exportando, en primer lugar, es cerveza. Después tequila, aguacate y hortalizas. Entonces, es el maniqueísmo de las cifras. Tenemos las remesas, que tristemente podemos decir, de acuerdo a informes de la Border Patrol, de 736,000, 1,000,000 de indocumentados, pero el grosor de 736,230 fueron venezolanos, 500,000 mexicanos. Entonces, las remesas, si bien es cierto, llegan, pero hay que ver que cada día están haciendo su lucha cada más mexicanos por irse de manera ilegal a Estados Unidos, lo cual deja de manifiesto que ni está bien la economía y ni está bien la seguridad. Entre otros factores, eso es lo que tiene un sobrepeso. ¿Qué pasa con el sector agropecuario? Al tener más barato los granos en el exterior, por la falta de apoyos y de planeación, es obvio que los industriales prefieren comprarlo allá. Ahí nos pega. El superpeso le pega al campesino mexicano. Le pega inclusive a algunos sectores de la actividad industrial. Si un maquilador tendría que enviar $100,000 para pagar su nómina, pues ahora tiene que enviar 105,000, 110,000, y ay caray, dice, voy a buscar otras formas de reducir costos de operación. Y ese es el sentido. Para el campesino, para el productor mexicano, el superpeso ha sido un perjuicio en contra. ¿Y por qué? Porque no se han utilizado por ineptitud las herramientas que tienen las políticas públicas. La Ley General de Competencia Económica tiene una comisión que, por cierto, quiere desaparecer en sus iniciativas el presidente. La COFESE, que es Comisión Federal de Competencia Económica, es la institución responsable entre productor, industrial y consumidor, nivelar los precios de anaquel sin que ningún área salga dañada. Hace algunos años los productores de cebada de Zacatecas hicieron compromisos con la cervecera. La cervecera encontró más barato el grano en Estados Unidos, ya no les voy a comprar. Fueron y plantearon su situación entre la COFESE, llamó a los industriales y les dijo, la Secretaría de Economía no les va a autorizar la importación de grano hasta que cumplan el compromiso establecido con los productores nacionales. Esa es la función de la COFESE. Pero falta una interacción entre las dependencias del gobierno federal. Es lastimoso que no se den los diálogos inclusive en esos niveles.